economía que alcanza para comer, no para vivir. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, si sobrevivir ya parece un logro, es porque vivir se volvió un lujo. A ver, en la economía mexicana los discursos triunfalistas sobran, pero los datos insisten en poner los pies sobre la tierra. El INEGI publicó cifras que muestran un freno evidente en el consumo y la actividad económica. El indicador oportuno de la actividad económica estima para julio un crecimiento anual de apenas 0.1%, con una caída mensual de 0.1%. En términos simples, estamos hablando de una economía estancada. Las actividades secundarias, es decir, la industria, se contrajeron 1%, mientras que el sector terciario apenas creció 0.8%. La foto del consumo privado tampoco es alentadora. El indicador oportuno del consumo privado anticipa que en el mes de julio el gasto en los hogares se redujo 0.4% anual, incluso un ligero repunte mensual de 0.6%. La tendencia general refleja un deterioro en la capacidad de compra de las familias. Y la cereza del pastel, el índice de confianza del consumidor, cuando lo contrastamos, muestra retrocesos en las expectativas sobre la situación económica del país y de los hogares, lo cual golpea de manera directa al principal motor de la economía mexicana, que es justamente el consumo. Cuando un país crece entre 0 y 1%, como ya lo anticipan los analistas para este 2025, la realidad está perdiendo terreno. Mientras tanto, la deuda pública sigue su camino ascendente. En apenas 7 años, el saldo prácticamente se duplicó, un poco más de 10 billones de pesos de 2018 a más de 20 billones de pesos en 2025. Y esto no necesariamente se tradujo en infraestructura productiva o en condiciones para detonar la inversión, sino en gasto corriente y programas sociales con claros fines electorales. El contraste es inevitable. Los hogares enfrentan un ingreso promedio mensual de 25,955 pesos, que dividido entre 4 integrantes significa 6,488 pesos por persona, menos que el salario mínimo mensual vigente, que es de 8,364 pesos. Y aunque este ingreso promedio alcanza para cubrir la línea de pobreza urbana, estimada en 4,718 pesos mensuales por persona, lo hace apenas y solo en lo esencial. En otras palabras, el ingreso promedio de los hogares mexicanos alcanza para sobrevivir, pero no para vivir con dignidad ni mejorar sus condiciones. Pagar la canasta básica alimentaria y no alimentaria, pero de fuera todo lo que permitiría aspirar a una mejor calidad de vida: educación, salud, vivienda digna, recreación y por supuesto el ahorro. Así el discurso oficial sobre el triunfalismo del salario mínimo se contrasta con la realidad. Mientras el gobierno presume aumentos históricos, lo cierto es que la mayoría de las familias no percibe ese beneficio en sus bolsillos. De hecho, dependen cada vez más de las transferencias públicas. 20% del ingreso promedio de los hogares proviene de los apoyos gubernamentales. Esto significa que la supuesta mejora en la economía descansa no en la productividad ni en los empleos, sino en los recursos fiscales que mañana pueden no estar disponibles. En conclusión, la economía mexicana se encuentra atrapada en una pinza. Por un lado, el freno del consumo y la inversión, pero por el otro, el creciente endeudamiento público. Y ojo, esto es solo una parte del problema. A ello hay que sumar la enorme cantidad de deuda de Pemex, que el gobierno acaba de decidir de financiar con más deuda, y la incertidumbre que genera la próxima renegociación del TEMEC. Un cóctel que, lejos de detonar crecimiento, va a prolongar la inestabilidad y a reducir los márgenes de maniobra para la economía nacional. Así, así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Por vía de mientras, yo soy Eduardo López y esto fue Coyuntura Económica y algo más. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.